Sean bienvenidos. Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los tatuajes de diablos, vamos a hablar sobre los estilos básicos y vamos a introducirnos un poco dentro de la cultura satánica para conocer los principales símbolos que hay en esta cultura y los cuales, bueno, pues también pueden ser empleados dentro de los tatuajes. Muy bien, pues vamos a comenzar. Bueno, vámonos de menor a mayor, así es que vamos a principiar con el ABC de las fuerzas ocultas, con el ABC del inframundo y la simbología satánica. Muy bien, mis estimados discípulos de la maldad, pues en primer lugar tenemos el pentagrama invertido. Este pentagrama invertido puede incluir a la cabra o no. Ambos significan lo mismo. El número 2, obviamente la cabra, que también equivale como símbolo satánico. Y número 3, el 666. Estos son los tres elementos principales, el ABC, por decirlo así, de la cultura satánica. Hay que dejar muy en claro que las cruces invertidas no son necesariamente satánicas. En sí, las cruces invertidas son un manifiesto de desacuerdo contra la doctrina católica o cristiana o contra Jesucristo mismo, pero no necesariamente son algo que represente al demonio, al chamuco, al señor de las tinieblas, al diablo. Muy bien, así es que vamos a empezar en primer lugar con la categoría más divertida, con la categoría más chévere y lo más cool de tatuarse un diablito. Este tatuaje generalmente es como de un estilo caricaturesco. Y bueno, pues este tatuaje de diablito define mucho de nuestra personalidad. Es en alguna forma manifestar que se es una persona divertida, cotorra, vaciladora o que solo te gusta hacer bromas. Bueno, en este sentido la intención de tatuarse un diablito es muy similar a la de una diablura, a la de una travesura, es decir, de hacer una ligera maldad por el puro gusto o algo así. Este tipo de tatuajes pues generalmente reflejan una personalidad más extrovertida, más atrevida, más divertida. Bueno, dentro de el número 2, la categoría que yo llamo tradicional, y en esta categoría me refiero al diablo rojo con cuernos, con barba, con bigote, que a veces viene acompañado de un tridente. Bueno, este diablo es representado de forma distinguida como un diablo muy guapo, como un diablo muy audaz, como un diablo seductor y que generalmente a ese tipo de diablos se les representa en posiciones muy confortables, muy cómodas, muy adinerados, rodeados de lujos, con mujeres y con dinero, mostrando esa actitud y ese como colmillo que se tiene ante la vida. Bueno, en la categoría número 3 tenemos lo que yo he denominado como los diablos que no dan risa. Básicamente este tipo de diablos son pues como lo más malo, como que su categoría es, pues sí, como su nombre lo dice, son diablos que no dan risa. Este tipo de diablos son para personas más clavadas, más obscuras, más enfocadas a los aspectos pues más mala onda y más pesados del diablo, es decir, llevar un tatuaje de este tipo no significa necesariamente que la persona sea un satánico de esos que sacrifican niños y se toman la sangre en la noche, de esos que hacen maldades que no dan risa. Y bueno, más bien en algunas ocasiones puede llegar a representar pues algún aspecto oscuro o no aceptado o desagradable dentro de una persona que, bueno, pues puede ser personificada en un diablo. También puede significar alguna especie de desacuerdos con la sociedad o con la familia. Bueno, en la categoría número 4 está el diablito y el angelito, es cuando uno siempre va acompañado del otro. Bueno, en esta categoría pues ambos tatuajes siempre van juntos. Esto puede ser desde un estilo muy caricaturesco, un estilo abstracto o un estilo más realista. Y bueno, pues básicamente este tipo de tatuajes nos hacen referencia a el típico dilema de el bien y el mal que podemos enfrentar al tomar una decisión. Muy bien, la siguiente categoría es el diablo metalero. Es la versión un poco más heavy, un poco más ñera, un poco más metalera. Y bueno, pues este tipo de tatuajes destaca por su gráfica aterradora y generalmente,
y en algunas ocasiones está relacionado con agrupaciones musicales, metaleras, góticas, un poco darks, y todo lo que se le asemeje. Es en ocasiones usado, bueno, pues entre este tipo de bandas tatuarse con pentagramas, con cabras, con diablitos, cosas por el estilo. Y bueno, en general este tipo de diablos metaleros son pues muy utilizados por las personas que se identifican con la ecuación oscuridad, metal y música. Bueno, continuando con las categorías de diablos, pues encontramos el diablo estilo gárgola. Para ser más concretos, en la Edad Media, en el periodo gótico, para ser un poco más concretos, alrededor del siglo XII de nuestra era, la religiosidad tenía un estilo arquitectónico muy oscurantista, conocido como estilo gótico. Obviamente este estilo, pues, donde podemos encontrar iglesias de este estilo y arquitectura de este estilo pues en Europa. Y bueno, sus consecuencias, pues bueno, fueron los estilos góticos y de gárgolas. En este sentido, las gárgolas eran una representación del diablo que, bueno, se utilizaba para aterrorizar tanto a los malos espíritus como a la gente que asistía a las iglesias. Bueno, pues así más o menos de brillantes eran las ideas medievales. Y bueno, pues lo que podemos rescatar en ese sentido es la gráfica aterradora y gótica de este estilo muy darks de la iglesia en la Edad Media. Y bueno, pues los diablos góticos también son un gran ejemplo de bueno, los tatuajes en el sentido malvado, en el sentido de mostrar una gráfica muy medieval, pero sin embargo muy aterradora. Muy bien, la siguiente categoría es la categoría del diablo español. Un saludo a los camaradas españoles, por cierto. Bueno, pues no sé de dónde provenga, pero los españoles tienen una forma muy tradicional de representar al diablo. Esta forma generalmente es, bueno, pues con una cabra en 2 pies, muy alta y con cuernos muy grandes. Esto lo podemos apreciar desde pinturas relativamente antiguas, como son las de Francisco de Goya o Paco Goya, y representaciones un tanto más modernas, como por ejemplo el Día de la Bestia. En verdad son como representaciones del diablo muy españolas y bueno, pues este diablo es un estilo muy particular, es un estilo muy español, pero bueno, pues también tiene su encanto. Y bueno, como paréntesis, si pueden ver la película El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, pues chéquenla, la verdad es una película muy buena, bastante divertida y se la van a pasar muy bien. Bueno, la novena categoría es los diablos estilo dios griego Pan. En la antigüedad, para ser más concretos, en la Grecia antigua, o en la mitología griega, perdón, existía un semidios llamado Pan, que era un pastor de ovejas y bueno, además de ser pastor de ovejas, en sus ratos libres se dedicaba a fornicar con las ninfas del bosque. Hacía tríos, orgías y bueno, cualquier cantidad de cosas las hacía Pan. Por tanto, bueno, pues Pan era una representación de la sexualidad masculina y Pan en sí no era malo, es decir, no era una persona o un semidios que hiciera cosas malas, sino simplemente era fiestero, no tenía moral y le gustaba la pachanga y la horchata en grande. Bueno, Pan se convirtió, o Pan fue estigmatizado con la maldad o asociado con el diablo cuando la religión católica se instauró de forma oficial en la antigua Roma. En este entonces, pues bueno, los cristianos lo bautizaron como Satanás, como el diablo, y de esta forma sistemáticamente eliminar su culto. Y bueno, pues el culto de Pan era un culto de vicio, era un culto de tomar alcohol, de fornicar, un culto donde siempre había fiesta y bueno, pues esto no les gustó a los cristianos y lo eliminaron. Bueno amigos, eso fue todo por mi parte. Yo soy Lucho y nos vemos en el próximo episodio de este videoblog para seguir hablando más sobre los tatuajes y su significado. No olviden suscribirse, no olviden compartir el video y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego, cuídense mucho.